gracias al Señor por cada uno de los hermanos, los pastores, los ministros que se están sumando a estos discipulados. Yo creo que el Señor nos continúa hablando, tenemos su palabra, pero en estos tiempos claves, tiempos únicos, el Señor no deja de hablar. Y habla de diferentes maneras, así como antes nos habló a través de los padres, de los profetas, en la antigüedad, dice Hebreos capítulo 1 desde el versículo 1, hoy nos sigue hablando a través de su Hijo unigénito, por quien asimismo hizo todo el universo. Y qué maravilloso es oír la voz del Señor, oír la voz del amado. Estaba recordando recién una historia que me compartieron hace muchos años acerca de un estudiante de instituto bíblico que vivía en Estados Unidos, terminó sus estudios y se fue hacia otro país, hacia Puerto Rico. Y se llevó, en ese tiempo no estaban las computadoras como ahora, entonces se llevó todas las Biblias que tenía, los diccionarios, los comentarios, y se estuvo preparando una serie de mensajes y bosquejos y comentarios para predicar en esa nueva nación. El tema es que pasó el tiempo y empezó a preocuparse porque, claro, se le iban acabando los mensajes. Y seguramente aquellos siervos que están sintonizando, que tienen o que tenemos la responsabilidad de preparar un tema y otro tema y un mensaje y una enseñanza y una prédica y un discipulado, saben bien de qué estoy hablando. Es como que a veces uno dice, Señor, por favor, háblame, derrama esa palabra como el rocío se derrama sobre los montes, que venga tu palabra. Bueno, este misionero estaba en esa condición, estaba desesperado. Y como ya se le habían terminado los mensajes, ¿qué hizo? Se fue a orar. Esta es una historia que me contaron. No sé si será real, pero cuando me la contaron recuerdo que me impactó. Y claro, se va a orar y en la desesperación, pidiéndole al Señor que le dé una palabra con todo el amor, yo me imagino con esa misericordia, con esa compasión, el Señor le dijo, cuando se te acaben los mensajes, cuando no tengas más de qué hablar, cuando ya todo lo que preparaste se te terminó, habla de mí. Qué impresionante. Entonces estaba recordando esa historia y sentí de hacer un paréntesis al tema que estamos desarrollando. En estas últimas charlas estamos hablando de la ministración, la importancia de la ministración. Es un tema muy importante. La consejería, la liberación, todo eso tiene que ver con áreas de ministración. Pero les decía que he sentido hacer un paréntesis. ¿Para qué? Para hablar del Señor. Desde luego que lo que hacemos aquí es todo lo que hablamos gira alrededor del Señor, alrededor de su palabra. Pero en ocasiones vamos tomando diferentes facetas de la palabra. Quiero tomar el discipulado de hoy para hablar acerca del Señor Jesús. Digo el discipulado de hoy y entiendo que es algo que yo creo que no tendría fin, porque hablar de Él es eterno. Es eterno. Podemos hablar tal vez de alguna faceta. El Señor, por ejemplo, no es como muchos piensan un líder religioso. Hay personas que cuando uno habla del Señor Jesucristo lo tienen conceptuado como un líder religioso. Pero en realidad Él no es eso. Tampoco estamos hablando aquí de religión. Muchos líderes religiosos con nombres y apellidos vivieron, predicaron sus mensajes, pero ahí están sus tumbas. Murieron.
de quien quiero hablar, Él no quedó en una tumba. Él puede ser que muchos hayan hecho a partir de Él una religión o diferentes ramas religiosas. Pero el Señor Jesucristo está por encima de cualquier religión. Es más, con respecto a lo que te decía antes de la tumba, allí en Jerusalén, por ejemplo, hay discusiones, teólogos que dicen, no, la tumba que pusieron a Jesús está en tal lugar. Otros dicen, no, está en tal otro lugar. Si tenés la posibilidad de viajar allí, te vas a encontrar, por ejemplo, dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, hay un lugar conocido como Santo Sepulcro. Hay un grupo muy importante de teólogos que dice que el cuerpo del Señor fue puesto ahí. Arriba de ese lugar ahora hay una iglesia ortodoxa. Particularmente creo que ese no fue el lugar donde pusieron al Señor Jesús, porque esa era la tumba de un hombre llamado José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, un grupo muy especial que se encargaban de juzgar al pueblo. Y ellos, los miembros del Sanedrín, no podían tener contacto con muertos o no podían estar ni siquiera cerca de muertos. Y donde dicen hoy que fue puesto el cuerpo del Señor, es decir, el Santo Sepulcro, está muy cerquita del Sanedrín. Entonces, de ninguna manera podía ser esa la tumba de ese varón, José de Arimatea. Hay otro lugar que se conoce como el Jardín de la Tumba. Otros dicen que lo pusieron allí al Señor. Pero más allá de eso, lo importante es que cuando se acercan esas mujeres al sepulcro, aparecen dos varones con vestidos resplandecientes. Y lo primero que les dicen a las mujeres cuando se enteran que estaban buscando a Jesús es, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Por eso, más allá de lo que digan algunos de dónde está la tumba, lo que digan otros, lo importante es que el Señor Jesucristo resucitó. Él se sentó a la diestra del Padre y Él está entronado en mi corazón y también en tu corazón. Entonces, en esta charla o en este discipulado de hoy, quiero hablar del Señor Jesús en sus diferentes facetas o comenzar a hablar acerca de Él. Porque claro, para nosotros en este tiempo, y yo le doy gracias a Dios de haber nacido en este tiempo, porque creo que los de hace 2000 años, esos seguidores de Jesús que tantas veces criticamos, juzgamos, pero yo creo que no debe haber sido nada fácil para ellos que se presente el Señor, como les decía a muchos, yo soy. El pueblo judío en ese tiempo sabía que alguien que se presente como el yo soy se estaba poniendo en el lugar del yo soy que se le manifestó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Es decir, Moisés le dice al Señor, cuando el Señor lo llama para ser el libertador del pueblo judío, de la esclavitud, del pueblo de Israel, Moisés le dice, Señor, ¿quién le digo que me envió? Y el Señor le responde, yo soy. Vas a ir y les vas a decir que yo soy, te envió. Y viene ahora el Señor Jesucristo y se presenta como el yo soy. Fíjate qué impresionante que, por ejemplo, alguien como Juan el Bautista. Juan el Bautista había visto los cielos abiertos. Cuando el Señor Jesús va al Jordán para bautizarse, Juan estaba bautizando, y de repente Juan lo ve y recibe testimonio de que el que se estaba acercando a él para ser bautizado es el Mesías. Es decir, Juan vio al Espíritu descender sobre el Señor, vio los cielos abiertos, oyó una voz que le dijo, este es mi Hijo, en quien mi alma se complace. Es decir, Juan tenía la certeza de que el que estaba frente a él era el Señor Jesús. Sin embargo, en un momento,
en un momento cuando lo meten a la cárcel, se empieza a preocupar. Y quiero hablarte de esto también porque a vos te puede llegar a pasar. Tal vez estás pasando por algún valle de incertidumbre, de preguntas, de confusión, de cosas que te marean, de cosas que no son como las esperabas, y eso te puede marear. Y un día, mira, quiero leerte un pasaje para que veas lo que planteó Juan el Bautista. Vamos a buscar en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 dice en el versículo 12, vamos a leer. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan estaba en la cárcel y le envía a Jesús 2 discípulos. El versículo que sigue dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Estamos hablando de Juan el Bautista, que si alguien tenía convicción que había vivido una experiencia única, era Juan. Sin embargo, en ese momento de opresión, de dificultad, llegó a plantearse esto y a planteárselo al Señor. Por eso te decía antes que para estos hombres y mujeres de hace 2000 años, que esperaban el concepto que ellos tenían del Mesías que iba a llegar, para muchos era un concepto político. Ellos estaban esperando al Mesías que los iba a librar de la opresión del Imperio Romano, que incluso los iba a librar de la opresión misma de los reyes de Israel, que muchos se habían desviado y lo que hacían era enseñorearse del pueblo. Entonces ellos esperaban a un Mesías victorioso, a un Mesías como León de Judá, a un Mesías rey. Y de repente llega el Señor montado, por ejemplo, entra en Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, en una faceta de cordero, en una imagen de siervo sufriente, como hijo de José, como hijo del carpintero. Entonces, claro, muchos se preguntaban, ¿cómo puede ser? Hasta decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Porque no lograban entender las facetas del Señor. Pero aún en esta escuela ministerial no se trata de entender las facetas, porque a veces nuestro intelecto nos juega en contra. Yo te decía que le doy gracias a Dios de haber nacido en este tiempo. Bueno, ya en el siglo pasado, en el milenio pasado, pero en estos tiempos actuales, porque por su gracia y misericordia en este tiempo es como que a nosotros nos es mucho más fácil, pero sobre todo nos es mucho más fácil porque Él salió a nuestro encuentro y el Espíritu hizo que esas palabras que un día oímos, que eso que lo recibimos tal vez por el oído o que estuvo en nuestra mente en algún momento, luego bajó al corazón y llenó todo nuestro ser. Para nosotros hoy, bueno, por lo menos en mi caso, y anhelo con todo mi corazón que en tu caso también, cuando hablamos del Señor Jesucristo puedas dimensionar quién es aquel que se humilló hasta lo sumo, pero que el Padre le dio un nombre, le dio el nombre del Padre, porque dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Yeshua, que Jesucristo es el Señor. Pero claro, imagínate que hasta o en ese momento eran los judíos los que traían más de 2000 años de religión. Ellos
tenían las directivas en la Torá de lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, cuáles eran los animales puros, cuáles eran los inmundos, qué tenían que sacrificar, qué elementos tenían que colocarse, por ejemplo, las filacterias, el manto de oración o talit. Ellos tenían todo eso que se los había dado el Señor. Ellos de alguna manera cuando fueron llevados cautivo a Babilonia, porque allí estuvieron 70 años el pueblo de Israel, los sacerdotes eran los que establecían, porque bajo la ley de Moisés, por ejemplo, había que sacrificar una paloma cuando se cometía una falta. Sin embargo, ellos allí tuvieron la facultad entregada por Dios de cambiar eso. Claro, porque estaban cautivos en Babilonia. Ellos empezaron, dice en Mateo capítulo 23, que el Señor los empieza a confrontar y les dice: ustedes aman sentarse en los primeros lugares, ustedes aman ensancharse las filacterias, extender los bordes de sus vestidos para ser vistos por los hombres. El Señor los empieza a confrontar. Entonces, claro, la cosa se ponía más pesada, sobre todo contra los religiosos que de alguna manera trataban al pueblo, siendo judíos también, el pueblo, pero los trataban como ignorantes. Ellos se habían puesto en un lugar privilegiado. Y yo no es que los esté criticando, sino que estoy pensando lo que sería para ellos que llegue el Señor Jesucristo y les diga: yo soy. Vamos a ver que se empiezan a generar una serie de conflictos. Por ejemplo, hay pasajes en el Evangelio de Juan capítulo 6 o en el Evangelio de Juan capítulo 8, donde el Señor se presenta como mayor que Abraham. Miren, tal vez luego o en estos días, en estas charlas, lo vamos a buscar. Pero ellos le dicen: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y el Señor les dice: antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Cómo pensás que reaccionaron ellos? Dice que tomaron piedras para apedrearle y el Señor se les desapareció pasando por el medio. Pero lo que te quiero decir es que no era fácil para ellos. Algunos se habían acomodado como esa casta elitista que miraban a todos por encima de los hombros. Porque yo creo que aquellos que lo habían perdido casi todo, seguramente que fueron los primeros que empezaron a recibir el mensaje del Señor. Por lo menos es lo que veo en algunos pasajes de las Escrituras. Y tal vez algo similar pasa en este tiempo, donde aquellos que reconocemos que hemos perdido todo, quizá no en lo material, tal vez no en lo familiar, pero que nos damos cuenta que no servimos para vivir una vida separada, una vida independientes del Señor. Y de hecho en la palabra nos encontramos con que los primeros seguidores o aquellos que tal vez tenían menos para perder, porque esa jerarquía espiritual, esos sacerdotes, esos religiosos, no solo ocupaban lugares de privilegio, sino que seguramente tendrían sus ingresos, se habían acomodado. Pero, por ejemplo, aquella mujer sorprendida en el acto de adulterio, la sorprenden en el mismo acto. ¿Qué hacen? La llevan prácticamente arrastrada donde estaba el Señor Jesucristo.
¿qué pasaría por la mente de esa mujer? Ella estaba segura de algo, que la iban a matar. Esa era la sentencia. Eso decía la ley. Cuando los religiosos justamente que llevan a esta mujer delante de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8, vamos a buscar en el Evangelio de Juan capítulo 8, dice versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, lo estaban confrontando a Jesús para que dé la orden y apedreen a la mujer. Entonces, esta mujer, ¿qué tenía para perder? Si ya lo había perdido todo, lo que le quedaba era el apedreamiento, la muerte. Y de repente está delante del Señor Jesucristo. Y si leen la historia, el Señor dice, bueno, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y empezaron a salir uno a uno, desde los mayores hasta los más jóvenes. Y cuando se fueron todos, recién en ese momento el Señor Jesús se endereza y le dice, mujer, los que te condenaban, ¿dónde están? Como diciendo, no quedó ninguno. Y la mujer, que estaba a punto de ser sentenciada a muerte, ¿cómo habrá reaccionado esa mujer? Señor, ninguno quedó. Salieron todos. Y el Señor le dice, ni yo te condeno. Porque Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Pero lo que te quiero mostrar es que esa mujer, como se dice, estaba jugada. El endemoniado gadareno lo había perdido todo. Estaba desnudo en los sepulcros, en los desiertos. Se lastimaba, se hería, estaba fuera de sí. ¿Qué tenía para perder ese varón? Por eso veo que los primeros seguidores, en ese sentido, y yo creo que una de las grandes batallas de la humanidad es la autosuficiencia, más allá de todas las trampas del diablo, de los espíritus inmundos, de los demonios, de las fuerzas espirituales de tinieblas y de oscuridad. Hay cosas en nuestro interior que nos quieren hacer creer que nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra autosuficiencia nos pueden llevar a una vida independiente del Señor. Pero también me encuentro en la palabra con algunos que sin haberlo perdido todo, sin embargo fueron capaces de seguir al Señor. Algunos no. Algunos no. Por ejemplo, el joven rico. El Señor también tuvo una charla con un joven que se ve que tenía muchas posesiones, muchas riquezas. Y un día se acerca este joven al Señor y se produce un diálogo. Y el Señor le dice, realmente estás muy cerca de convertirte en un seguidor mío. Solo te falta algo. Se ve que este joven guardaba la palabra, guardaba las escrituras. Se ve que en su corazón amaba a Dios, pero en su corazón también había una batalla. El Señor un día dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir al Dios soberano y al Dios con minúscula llamado Mamón. No se puede servir a dos señores, dijo, porque o se amará uno y se aborrecerá al otro. Entonces, este joven que seguramente quería agradar a Dios, quería servir a Dios, sin embargo tenía un conflicto. En el caso de ese joven, eran las riquezas, por lo que dice la palabra,
Porque Jesús, luego de todo el diálogo, le dice: solo una cosa te falta. Andá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y vení y seguime. Y dice la palabra que este joven se fue triste. Es decir, no lo siguió al Señor, sino que se fue triste. Quiere decir que en ese caso sus posesiones, sus bienes le jugaron en contra, fueron un estorbo. ¿Será que hay algo que te está estorbando para seguir al Señor como lo que Él es? Pero yo le doy gracias al Señor, porque sé que del otro lado hay hermanas, hay hermanos que un día han decidido seguir a Cristo. Quizá no tienen una explicación teológica, no tenemos una explicación para satisfacer el hambre de los sabios de este mundo, que en realidad terminan siendo necios porque dejan a un lado lo que el Señor quiere para esta humanidad. Quizá no les podemos dar el argumento que ellos quieren oír, pero algunos, teniendo un buen trabajo, teniendo una profesión, habiendo estudiado o no necesariamente habiéndolo perdido todo, fueron capaces de seguir al Señor. ¿Qué misterio hay en esto? ¿Qué misterio? Por eso yo no me voy a cansar de decir que somos privilegiados. Somos privilegiados. Tal vez el Señor te sacó del fondo del hoyo cenagoso y tal vez no te sacó de ahí. Quizá no fuiste el peor ladrón, el peor drogadicto, el peor alcohólico, el peor mafioso. Quizá no fuiste eso. Pero hubo algo que impactó tu corazón a la manera de ese otro discípulo llamado Leví o llamado Mateo, o sea, Leví, pero que lo conocemos como Mateo. Ese no era alguien que lo había perdido todo. Leví era un recaudador de impuestos que ganaba muy bien. Leví era alguien que se sentaba en el banco de los tributos públicos y ganaba mucho dinero. Sin embargo, un día fue confrontado por un llamado glorioso de parte del Señor Jesucristo. El Señor le dijo solo una palabra: sígueme. Sígueme, le dijo. ¿Y sabes qué hizo Leví? Dejó todo al instante y lo siguió al Señor. Ese no estaba de última. Ese no era el peor para los que consideran ser el peor, el endemoniado gadareno o la mujer a punto de ser apedreada. Sin embargo, ese entendió algo, o algo se le reveló como se nos reveló a nosotros. Es más, lo primero que hizo Leví es hacer un banquete en su casa, porque dijo: yo no me puedo callar esto. Yo tengo que contarle a mis amigos, a mi familia, que Jesús, que el Mesías, me dijo: sígueme. Y organizó un banquete, preparó un banquete Leví. Y claro, al banquete llegaron sus amigos, su familia, pero también llegaron los acusadores. Y empezaron a acusarlo. Déjame que te busque ese pasaje que está en Lucas. Vamos a leer en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 dice en el versículo 27: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y el versículo 28 dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
como que esto fue automático. Algo lo impulsó a Leví a dejar todo y seguir al Señor. Como yo estoy seguro que algo te impulsó, aunque te digan lo que te digan, te traten como te traten, algo operó el Señor, el Espíritu en tu interior, que tal vez no es que literalmente lo dejaste todo, pero algo te impulsó a acercarte más y más al Señor y acercarte a la iglesia y empezar a congregar. Y seguramente te atacaban y el diablo mandaba sus dardos. Mírate cómo estás, antes te iba mejor, ahora te va peor. Tal vez tu propia familia te decía, ahí te lavan la cabeza, ahí te sacan la plata. Tantas cosas que se dicen. Sin embargo, había algo que te impulsaba a seguir a Jesús. Pero claro, más abajo en este pasaje se empezaron a levantar los acusadores y decían, ¿qué acaso el Mesías se sienta con publicanos, con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con pecadores? Y el Señor les dispara un versículo glorioso que lo hago mío y hacelo tuyo. Él dice, no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores. Y gracias a eso que dijo y que hizo el Señor, yo puedo estar parado aquí y que recibas esto. Él vino por nosotros, por los que reconocemos que somos pecadores. Tengas mucho o tengas poco en lo económico, tengas mucho o tengas poco en lo intelectual, seas un profesional o no hayas podido estudiar, tengas trabajo o no tengas trabajo, porque evidentemente esto no pasa por la condición social, esto pasa porque hay algo que el Espíritu deposita en nosotros para hacernos reconocer que fallamos, que somos pecadores y que necesitamos de Él. Y qué glorioso que el Señor no vino a justos, a los que se sienten que porque están sentados en un lugar especial o usan una ropa especial o tienen un título de lo que sea, ya piensan que no necesitan. No, todos necesitamos del Señor. Ahora, qué misterio glorioso para nosotros, para los hijos, y qué revelación que Él un día nos haya salido al encuentro y con tan solo esa palabra que le dijo a Leví, sígueme, como les dijo también, por ejemplo, a Pedro y a Andrés, los dos hermanos. Tuve la posibilidad de estar allí en el mar de Galilea, en el lugar donde fueron llamados, y algo quebrantó mi corazón, que yo pensaba, esos pescadores tal vez no tenían un título, no tenían una escuela o una preparación. Para los religiosos eran agramatos e idiotai, así los llamaban, es decir, sin letras e idiotas, textual como te lo estoy diciendo. Sin embargo, ellos tenían su trabajo, ellos tenían sus barcas, tenían sus redes. ¿Y qué fue lo que los impulsó que un día pasa el Señor Jesucristo y les dice, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres? Seguramente si un sabio de este mundo, si alguien que dice ser ateo, si alguien que dice que estamos locos, oye esto que estamos hablando, va a decir, y si lo siguieron, si dejaron todo y lo siguieron a Jesús, esos estaban locos. Bueno, para el mundo puede ser un acto de locura, pero ¿qué los impulsó a seguir a Jesús? Quiero leerte también ese pasaje. Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 4. Vamos a buscar Mateo 4, versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo,
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos estaban pescando. Pasa Jesús y les dice, suena hasta raro. Quizá a nosotros, como comenzamos hablando hoy al principio, pasaron 2000 años, para nosotros algunas cosas son mucho más digeribles. El Espíritu trajo convicción a nosotros, conocemos estos pasajes, pero ponete en el lugar de estos hermanos. Pasa el Señor y les dice, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué piensan que hicieron? Claro, vos conocés la historia, pero oí lo que hicieron. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No esperaron a mañana. No dijeron, vamos a orar a ver si es el Mesías. Necesitamos alguna señal. ¿Qué los movilizó en su interior? Lo mismo que entiendo que te movilizó a vos y me movilizó a mí. Algo que no se puede explicar en palabras, pero al instante dejaron las redes y los siguieron. Y si seguiríamos leyendo, ¿qué de los otros dos hermanos? Juan y Jacobo, o Jacobo y Juan, que ellos además de las redes estaban con su papá en la barca, con Zebedeo, era el nombre de su papá. A ver, leamos un poco más. Dice el versículo 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, estos dejaron la barca, dejaron a su padre. Me recuerda a Abraham cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra, de la casa de tu padre y de tu parentela. ¿Qué impulsó a estos dos hermanos a dejar la barca, a dejar a su padre, dice, y seguir a Jesús? Por eso te digo que esto, sin ninguna duda, tiene que ser un acto revelacional. Algo operó el Señor en nosotros y algo sigue operando. Es muy fácil criticar a los religiosos, a los fariseos, y claro, tampoco los voy a defender. Pero esto, si no te lo revela el Espíritu, por más que te hablen y te hablen y te hablen y te zamarreen y te insistan, y porque tiene que ser el Espíritu. Y en algún momento el Espíritu, tal vez en tu caso, oíste un mensaje por la tele o por la radio o por una red social, o te dieron un tratado, o algún familiar, un amigo, pero eso que en un momento tal vez te parecía un disparate o no te cerraba, algo fue operando el Espíritu para que hoy podamos estar hablando, compartiendo este discipulado, estas charlas hablando acerca del Señor Jesús. Y claro, algunos tal vez no pueden, o no es que no pueden, no se animan a dejar todo lo que tienen que dejar. Estos dejaron las redes, dejaron las barcas, dejaron a sus padres, por lo que dice acá. Pero a algunos a lo mejor se les hace más complicado, y esto no es criticarlos. Recuerdo algo que nos pasó estando en Israel, específicamente en un lugar que nos invitaron a ministrar en el Monte de los Olivos, un lugar muy especial allí en Israel, frente a la ciudad vieja de Jerusalén. Y cuando llegamos con mi esposa, nos recibieron en un lugar, antes de participar de esa reunión, y el encargado de ese lugar
me contó algo que realmente me impactó en ese momento. Me dice, cada tanto viene un religioso, decía él, cuando se refiere a un religioso, alguien que usa todas las filacterias, una vestimenta especial, no solo kipá, que es el gorro pequeño, sino un sombrero que se deja lo que en hebreo se llama los peyes, que es los pelos y las barbas sin cortar, y nos contaba, cada tanto llega este religioso, se despoja de, porque ese es un lugar que no se puede filmar, no se puede grabar, no se puede sacar fotos, es un lugar que está como oculto. Entonces nos compartía que llega este religioso cada tanto, se despoja de sus vestiduras, se pone una especie de túnica especial y ahí se derrama, es una alfombra maravillosa, porque ese es un lugar solventado por un canadiense millonario, que se ve que el Señor lo tocó, estableció ese lugar, pero claro, no se pueden tener reuniones abiertas, entonces se mantiene en secreto. El tema es que este religioso llegó ahí un día, tuvo un encuentro con el Señor y de tanto en tanto me compartía el encargado de este lugar que llega, se saca toda esa ropa, se pone una especie de túnica y se derrama ahí a llorar y adorar al Mesías. Pero claro, él lo hace de alguna manera en secreto, porque para un judío de ese calibre, y algo de esto te podría hablar, decir que sos un seguidor de Jesús implica prácticamente dejarlo todo. Dejarlo todo. Tu posición, tu trabajo, tus amistades, tu familia, literalmente. Por eso hay muchos conceptos que bajo una mentalidad occidental no se comprenden bien. Hay conceptos como ser el bautismo. Nosotros, nuestra mentalidad no toma dimensión de lo que significa, por ejemplo, ser sepultado en las aguas. Antes, cuando alguien era sepultado en las aguas, literalmente lo que estaba diciendo es: me considero muerto, muerto a mi propia familia, muerto al mundo, muerto al yo, y me levanto como un seguidor de Cristo. No es fácil para algunos grupos, es más, muchos en ese tiempo se asustaban porque corrían riesgo de ser despojados de todo, de quedar hechos a un lado. ¿Recuerdan ese pasaje en el Evangelio de Juan capítulo 9, cuando allí habla de un ciego de nacimiento que Jesús lo sana? Es sanado y los religiosos se levantan contra este que había recibido la sanidad y no sabían qué hacer, Entonces en un momento los van a atacar a los padres y querían que los propios padres de este ciego desmientan todo. Entonces, ya vamos a ir cerrando, pero quiero leerte lo que dice, porque llevamos bastante tiempo, pero quiero leerte en Juan capítulo 9, algo que sucede allí. En el Evangelio de Juan capítulo 9, el versículo 22, dice que esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces los papás del que había nacido ciego, cuando recibe el milagro, pero no se animaban a hablar porque tenían miedo de ser expulsados. Es como que si alguien en ese tiempo declaraba que Jesús era el Mesías, si alguien se constituía en un seguidor de Cristo, lo expulsaban de la sinagoga, lo separaban prácticamente de todo. Entonces estos que lo acusaban vuelven al que había nacido ciego y le empiezan a decir: a ver, decinos vos, ¿quién te sanó? ¿Acaso ese pecador? Porque lo injuriaban a Jesús. Se burlaban como se burlan en este tiempo tantos.
Muchos se burlan con sus palabras, otros se burlan con las leyes que sacan y con las cosas que quieren establecer y hacer ver como normales cuando no son normales. Por eso cuidado con jugar con el Señor. El Señor lo dice muy claro en la palabra. ¡Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo! Pero entonces cuando llegan con este que recibió el milagro y ahora veía, y le decían, ¿acaso te sanó ese pecador? Él les dice, si es pecador o no, no lo sé. Pero una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y esto mismo es lo que sucede con nosotros. Podrán decir lo que quieran del Señor, pero Él abrió mis ojos y estoy seguro que abrió también tus ojos. Muchos tenían miedo, tenemos muchos ejemplos, pero hemos llegado al final, si el Señor lo permite. En el próximo discipulado vamos a continuar hablando acerca de este tema porque es glorioso. En realidad, hablar de Jesús, ¿habrá algo más importante que hablar de Él? Nos encontramos en el próximo discipulado.